Imaginemos por un momento que tenemos sobre la mesa los inmensos planos arquitectónicos de un rascacielos. Vale, me gusta la imagen. Fíjate, si miramos el papel, pues todo parece regirse por una lógica inquebrantable. Vemos el acero, el hormigón, la tensión exacta que debe soportar cada uno de los pilares para que la estructura, para que no colapse. Al final es todo matemáticas y física. Claro, una cuestión de pura ingeniería. Todo es comprobable empíricamente. Es medible y sobre todo es predecible. Pero luego intentamos coger esos mismos instrumentos de medición tan precisos y aplicarlos para trazar los planos del comportamiento humano. Especialmente cuando intentamos estructurar a los personajes dentro de una novela. Y ahí es donde la cosa se complica, ¿verdad? Totalmente. De repente las matemáticas fallan estrepitosamente. Las brújulas narrativas enloquecen por completo. Claro, porque ahí abandonamos el terreno seguro de la física y nos metemos de lleno en el fango. En ese fango glorioso, contradictorio y caótico de por qué hacemos lo que hacemos. Entramos en el territorio salvaje de las motivaciones profundas. Y de todas esas motivaciones ocultas, hay una que rompe sistemáticamente cualquier escala de medición. Y por eso, el análisis a fondo que traemos hoy tiene una misión muy clara. Vamos a desarmar y entender la motivación de amor en la narrativa literaria. Que no es un tema menor, precisamente. Que va, tiene tela. Queremos descubrir qué es exactamente este motor, cómo se puede clasificar, qué efectos devastadores o milagrosos produce en la historia y en quien la lee, y cómo se puede usar para vertebrar cualquier género. Y para lograr esto sin perdernos, hemos cruzado una montaña de datos fascinantes. Sí. Desde tratados sobre la evolución del amor en la antigua Grecia. Un romance literario puede destrozarnos el corazón frente a uno que nos hace cerrar el libro en la página 10. Vale, vamos a desgranar esto. Porque antes de ponernos a etiquetar los diferentes tipos de amor, necesitamos entender qué es una motivación narrativa en su esencia estructural. ¿Y por qué el amor domina sobre el resto? Pues a ver, para que cualquier personaje funcione, la teoría literaria, apoyada en textos como los de Rafael de Asís, nos exige diferenciar estrictamente entre lo que es el objetivo y lo que es la motivación. O sea, separar la meta del impulso, ¿no? Eso es. El objetivo es la meta externa, lo tangible. Recuperar un tesoro, ganar un juicio, sobrevivir a una invasión extraterrestre, lo que el personaje quiere lograr, vaya. Ya, la acción pura. Pero la motivación es el andamiaje invisible que sostiene esa meta. Responde al por qué. ¿Por qué está dispuesto a arriesgar su vida por ese tesoro o por ese juicio? Es el motor emocional. Si usamos una analogía, digamos que el objetivo es el destino que introduces en el GPS, pero la motivación es el sistema de tracción del coche. Puedes tener el destino clarísimo, pero sin tracción no te mueves ni un centímetro. Me parece un ejemplo perfecto. Y ahora, si miramos la famosa pirámide de Maslow aplicada a la creación de personajes, el amor y la pertenencia están, en un escalón intermedio. Teóricamente, primero necesitamos comer y estar seguros. Teóricamente. Claro, pero en la literatura, el amor tiene la extraña manía de dinamitar esa pirámide por completo. Totalmente. En la ficción, el amor es tan potente que secuestra las necesidades más básicas. A menudo se disfraza, de instinto de supervivencia. Pienso, por ejemplo, en La carretera de Cormac McCarthy. Tenemos un entorno postapocalíptico extremo. Madre mía, sí, un escenario durísimo. Fisiológicamente, el protagonista debería pensar únicamente en buscar latas de conserva y no morir de frío. Pero lo que empuja a ese padre a caminar un día más no es el instinto animal de no morir. Es el amor incondicional por su hijo. O fíjate en Katniss Everdeen, al principio de Los Juegos del Hambre, su objetivo no es ganar un concurso de supervivencia por ambición. Su motivación primordial es proteger a su hermana pequeña. Exacto. Es la necesidad de seguridad, sí, pero impulsada por un afecto brutal. Y para entender por qué ocurre esto mecánicamente, es vital fijarnos en la perspectiva del filósofo Alain Badiou, que por cierto es una de las joyas de nuestras fuentes de hoy. Cuéntame más de Badiou, porque tiene un enfoque muy particular. Pues Badiou define el amor no como un sentimiento pasajero o un estado de ánimo, sino como una verdad universal y un proceso de construcción de la realidad desde lo que él llama el dos. Espera, me cuesta un poco ver cómo esto aplica a la escritura pura y dura. ¿Qué significa exactamente operar desde el dos? Suena un poco abstracto para aplicarlo, a una trama de acción o de misterio. A ver, significa que, narrativamente, destroza el status quo del personaje. Un protagonista normal percibe el mundo, toma decisiones y evalúa los riesgos desde el uno.
O sea, desde su propia perspectiva aislada. Exacto, desde su propio ombligo y sus intereses. Pero cuando entra la motivación del amor, Badiou nos dice que la realidad empieza a experimentarse a través de dos pares de ojos simultáneamente. Ya, el personaje ya no puede tomar una decisión sin que el peso de la otra persona altere la ecuación. Eso es. De repente, el mundo es infinitamente más peligroso y más valioso. Como afirman varias guías de narrativa que hemos revisado, el amor es un escape del nihilismo. Arranca a los personajes de la apatía y los compromete con algo más grande que ellos mismos. Entiendo. O sea, ancla el personaje al mundo de una forma brutal. Pero, claro, si el amor es esta fuerza monumental que te saca de ti mismo, si es tan sublime, ¿por qué en tantísimas historias vemos que se reduce a enamoramientos baratos o caprichos superficiales? Ese es el gran error de novato. Ocurre porque no se comprende la complejidad de las dimensiones afectivas. Se aplana la motivación a una sola dimensión. Casi siempre la de la atracción física, claro. Exacto, olvidando que el amor tiene infinitas formas de operar, y si lo reduces a un solo instinto, el personaje deja de parecer humano. Pasa a ser un autómata al servicio de la trama del autor. Lo que nos lleva irremediablemente a las clasificaciones. Si este combustible narrativo tiene tantas formas de arder, ¿cómo lo manejan quienes escriben? Porque es evidente que un guerrero endurecido no ama igual que un poeta en la corte. Lo fascinante aquí es cómo los creadores han intentado mapear este caos, y para ello echan mano de herramientas como la clasificación sociológica que propuso John Alan Lee en los años 70. Los 6 colores del amor, ¿verdad? Eso es. Él estableció 6 colores o estilos básicos. Tenemos Eros, que es el amor pasional e idealizado; Ludus, el amor como un juego de conquistas sin compromiso; Storge, que nace de la amistad profunda y la lealtad; Vale. Pragma, el amor práctico y racional; Manía, que es puramente obsesivo y celoso; y Ágape, el amor altruista, el sacrificio absoluto por el otro. A ver, frena un momento. ¿Cómo le ayuda esto a un autor que está escribiendo, digamos, un thriller de espionaje o una epopeya histórica? ¿No queda todo esto un poco académico de más? Podría parecerlo, pero fíjate en cómo funciona la estructura psicológica base para diseñar personajes. Si alguien escribe un thriller y su espía opera desde el estilo Ludus, pues tratará cada relación como una misión táctica, un juego del gato y el ratón. Como el arquetipo clásico de James Bond. Exactamente. Pero si de repente a ese mismo espía le introduces un personaje por el que siente ágape, un amor de sacrificio, su sistema de valores colapsa por completo. Su forma de amar se convierte en su mayor debilidad táctica. ¡Wow! Claro, es un giro brutal para el personaje. Y si escribes novela histórica y diseñas un matrimonio de conveniencia en una corte real, estás trabajando con pragma. Hay respeto y objetivos comunes. Pero si uno de ellos desarrolla manía, la obsesión destruirá la alianza política. Son planos arquitectónicos perfectos. Es como una paleta de colores básicos de la que los autores mezclan tonos para forjar arquetipos inconfundibles. Y el peso de la historia también moldea esa paleta. El concepto mismo ha mutado a lo largo de los siglos. Desde luego. En la antigua Grecia, filósofos como Empédocles no veían el amor solo como algo humano. Pega un volantazo tremendo con el amor cortés en la Edad Media. Ahí se instaura la idea de que el verdadero amor requiere sufrimiento, ¿no? La devoción por lo inalcanzable, lo prohibido. Exacto. Y de ahí derivamos en conceptos psicológicos que son oro puro para la ficción, como la cristalización de Stendhal. Esa tendencia de la mente humana a recubrir a la persona amada de perfecciones imaginarias. Básicamente, proyectar lo que necesitamos ver, ignorando la realidad. Tal cual. Y si queremos ver cómo estos arquetipos históricos se reinterpretan magistralmente, las tesis que hemos revisado sobre Gabriel García Márquez nos dan el ejemplo perfecto con El amor en los tiempos del cólera. Florentino Ariza y Fermín Daza. Qué gran ejemplo. Florentino encarna lo que los textos clásicos denominaban morbus amoris, el amor concebido como una enfermedad paralizante. Pero la genialidad de García Márquez es cómo utiliza esa devoción casi medieval de Florentino, una espera de medio siglo, ojo, como excusa interna del personaje para prosperar. Sí. Florentino usa los ideales del amor cortés inalcanzable para justificar un ascenso social burgués implacable. Es la mezcla perfecta entre el idealismo poético y un pragmatismo comercial arrollador. Es brillantísimo. Nos demuestra que una motivación clásica se puede reconfigurar perfectamente en una novela moderna. Y en la literatura española, las investigaciones sobre la obra de Galdós apuntan en la misma dirección.
Sus personajes aman de formas extremadamente idiosincrásicas. Pensemos en Tristana, por ejemplo. Claro, Tristana, inicialmente, no ama a Horacio solo por quien es él, sino porque ese amor es mecánicamente su vía de escape. O Isidora, en La desheredada, que usa un amor idealizado de folletín como escalera para sus pretensiones de pertenecer a la nobleza. Lo que nos demuestra que el amor siempre se filtra a través de las carencias del personaje. Incluso en los villanos, si lo piensas. Por supuesto. Si diseñas un antagonista frío y oscuro, no amará desde la entrega, sino desde el control. Voldemort tiene una relación retorcida con la idea de su propia inmortalidad y su poder. Un narcisismo que excluye cualquier forma de conexión real. Y en It, de Stephen King, el grupo de los perdedores desarrolla un afecto de camaradería, de Storch, porque es el único escudo que tienen para sobrevivir a un terror incomprensible. Cada personaje ama según su personalidad. Pero, claro, si Florentino Ariza ama como una enfermedad y Tristana ama como una vía de escape, ¿qué pasa cuando pones a dos personajes con carencias tan distintas a interactuar íntimamente? Inevitablemente chocan. Chocan y saltan chispas. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque si cada personaje ama a su manera, y esa manera es destructiva, llegamos al conflicto narrativo puro y duro. Y ojo, no quiero usar la manida metáfora de la rosa que tiene espinas. Menos mal, porque está un poco vista. Ya, es que el amor en la narrativa no es una flor decorativa que obliga al personaje a sangrar. Es más bien como el sistema de presurización de la cabina de un avión. A ver, explícame eso. ¿Respirando o lo que hace que toda la trama caiga en picado? Es una analogía mecánica buenísima. Y cuando esa presurización se hace mal, quien escribe se enfrenta a problemas de coherencia fatales. El más notorio es el Instalove. El enamoramiento instantáneo y sin base alguna. Ese mismo. Esto rompe el pacto de ficción. Quien lee se desconecta porque sabe que el amor debe ser paulatina y moderado. Las dinámicas humanas reales requieren fricción. Pero a veces el problema no está en la velocidad, sino en cómo la psique del personaje se enfrenta a esa presión. Y aquí entran los textos teóricos de Jimena Fer sobre el autosabotaje, que me parecen alucinantes. Es uno de los recursos más potentes, sin duda. Según su análisis, el interés amoroso actúa como un espejo que expone la verdad del protagonista. Y hay personajes que llevan tanto tiempo sobreviviendo gracias a una máscara de control que ser vistos les resulta intolerable. Exacto. Jimena Fer cita La mujer rota de Simone de Beauvoir para ilustrar cómo muchos personajes prefieren destruir el vínculo antes que dejar caer esa armadura. ¿No es esto exactamente lo que nos pasa en la vida real? El miedo a la vulnerabilidad. O sea, el protagonista prefiere hacer estallar la relación antes que enfrentarse al riesgo de dejarse querer. Es el miedo a perder el control. Y esto entronca directamente con la teoría del psicoanalista Jacques Lacan, que plantea una pregunta central: ¿qué desea el otro de mí? Claro, cuando el personaje no puede responder a esa pregunta, cuando no sabe qué se espera de él, el miedo se vuelve un motor narrativo formidable. Y esto genera un terreno abonado para otro tropo narrativo, las relaciones tóxicas o circulares. Dinámicas donde el deseo no busca unión, sino fricción. Buscan el conflicto para sentir algo. Exacto. Personajes que confunden la serenidad con el vacío. Necesitan la herida emocional, la ruptura y el reencuentro constante. Nuestras fuentes citan la novela El invierno en tu rostro para ejemplificar esto. La tensión es el sustituto del afecto real. Queda clarísimo cómo este motor retuerce la arquitectura interna de los personajes. Pero alejemos un momento la lupa de la trama. Centrémonos en el otro lado de la página, en el efecto estético y psicológico en quien lee. Para visualizar esto, pensemos en un teatro clásico inmenso con las butacas vacías. La labor del escritor es llenar esas butacas a través de la catarsis. Recrear la vida, ¿no? Eso es. Y la vida está llena de amor y desamor. Las emociones del texto no son solo palabras impresas. Quien lee tiene que activarlas intelectual y emocionalmente desde su propio pozo narrativo, desde sus propios recuerdos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que si lo aterrizamos, el amor es la herramienta definitiva para la empatía. Y esto aplica a géneros ajenos al romance. Piensa en la novela negra, la ciencia ficción, el terror. El amor humaniza. Totalmente. El ejemplo universal. Severus Snape. Puedes odiarle, pero cuando descubres que su motivación subyacente era el amor por Lily, todo encaja. O John McClane en La jungla de cristal.
La gente mata, roba y muere por amor. Y conocer este mecanismo permite manipular esa empatía. Pensemos en arrebatar de cuajo el interés amoroso, como en Braveheart. Al privar del amor al protagonista, le empujas fuera de su zona de confort. Creas un déficit emocional insoportable. Exacto. Afectas directamente al arco de transformación y enganchas irremisiblemente a la audiencia, que ahora comparte ese vacío. Pero me surge una duda. Sabiendo que es una herramienta empática casi infalible, ¿es estrictamente obligatorio incluir un interés amoroso para que la historia funcione? Analistas como Ana González Duque sostienen una respuesta muy clara. No, no es imprescindible. Hay obras monumentales como El guardián entre el centeno que prescinden del romance. Claro, Holden Caulfield lidia con su alienación sin una trama romántica de por medio. Eso es. Pero la advertencia es rotunda. Ignorar los vínculos afectivos profundos es desaprovechar una capa crucial de la existencia humana. Trabajas con un brazo atado a la espalda. Vale, digamos que alguien decide lanzarse a la piscina y usar esta motivación. ¿Cómo maneja un creador todas estas piezas sin caer en el cliché? Si conectamos esto con el panorama general, las fuentes destilan varias herramientas literarias prácticas. El primero es la estructuración paulatina. Evitar que el amor parezca un capricho. Construir conversaciones coherentes y tensiones previas. O sea, mostrar cómo se construye la intimidad. Exacto. Segundo, la atención a lo sensorial. Intensificar las emociones a través de los 5 sentidos. El roce de una mano, un aroma concreto, para que la experiencia traspase el papel. Nada de abstracciones vagas. Nada de eso. Y tercero, la nutrición de la relación. El amor no se graba en piedra tras el primer beso. Especialmente en sagas largas, la relación debe enfrentar obstáculos diarios y obligar a los personajes a elegir el bien del otro frente al egoísmo. Y la última herramienta, intuyo, es usar el amor como justificación lógica para cambios drásticos, la transformación o la tragedia. Un cobarde haciendo un acto heroico tiene sentido si es por amor. Exacto, porque volvemos a operar desde el 2. En resumen, la clave definitiva es permitir que el personaje se muestre vulnerable. Un romance épico fallará si los personajes no se arriesgan emocionalmente. Así es. Bueno, hemos hecho un repaso ágil pero profundo. Desde la diferencia entre objetivo y motivación, pasando por los autosabotajes y las trampas de coherencia. Y la conclusión es clara. El amor es el combustible que humaniza cualquier trama. Da igual si hay naves espaciales, espadas o tribunales. Totalmente. Pero, fíjate, esto plantea una pregunta importante si miramos hacia el futuro. A ver, Si hemos visto que la literatura históricamente se ha nutrido del amor pasional, del cortejo y del deseo de unión eterna, ¿qué ocurrirá con el motor narrativo del futuro? buena pregunta. Nuestras fuentes citan a sociólogos como Zygmunt Bauman, que habla del amor líquido, y a Eva Iluz, que analiza el auge del desamor como actitud vital. En una sociedad dominada por vínculos frágiles, quizás las grandes novelas que están por escribirse ya no utilizarán la búsqueda del amor como motor, Sino el miedo a encontrarlo. o el pánico absoluto a sentirlo, la lucha desesperada por desconectarse del otro en un mundo hiperconectado. Madre mía, es un concepto final bastante perturbador, la verdad. Dejamos esa idea flotando para que la mente de quienes nos escuchan siga explorando estas nuevas fronteras de la narrativa emocional por su cuenta. Hasta el próximo análisis.